El nuevo teorema relacionado con funciones derivables que vamos a estudiar es el teorema de Lagrange. Con esta animación de GeoGebra deseo que todo el mundo pueda comprender la aplicación o interpretación geométrica que tiene el teorema de Lagrange. No solamente aprendernos las condiciones teóricas que se tienen que cumplir y la conclusión, sino sobre todo saber entender, saber visualizar mentalmente qué significa el teorema de Lagrange cuando se le aplica una función y qué consecuencias geométricas o gráficas tiene el teorema. Vamos a comenzar primero enunciando las condiciones que debe cumplir el teorema de Lagrange. Debe cumplir dos condiciones previas que son condiciones bastante generales. La primera, que la función sea continua en un intervalo cerrado, AB, y la segunda, que la función sea derivable en ese intervalo pero abierto. Con que se cumplan estas dos condiciones de partida, ya tenemos garantía de que siempre se va a cumplir el teorema de Lagrange. ¿Qué dice la conclusión del teorema de Lagrange? Que existirá un valor perteneciente al intervalo abierto AB, donde la derivada de la función evaluada en ese punto, ¿vale?, en ese punto C, coincide con el siguiente cociente: f de b menos f de a partido b menos a. Fijaros que en este cociente, en el numerador encontramos la diferencia entre las imágenes de la función evaluadas en b y en a, y en el denominador encontramos la diferencia del extremo b menos el extremo a. Bien, esto es lo que dice teóricamente el teorema. Podríamos comprobar que la función es continua, que es derivable, derivar y sacar el punto C. Pero lo que me interesa sobre todo es que veamos su implicación geométrica. Vamos a considerar esta función, menos un medio de x al cuadrado más 5x más 2, que está representada su gráfica por esta curva verde. Vamos a partir de un intervalo marcado por el punto A como inicio y el punto B como final. La coordenada horizontal del punto A va a ser 2 y la coordenada horizontal del punto B va a ser 5. Por eso el intervalo de partida va a ser intervalo cerrado 2, 5. Y con este deslizador que hay a la izquierda de GeoGebra vamos a ampliar la anchura, el tamaño de ese intervalo, y vamos a ir aplicando el teorema de Lagrange a cada uno de los intervalos que nos van saliendo. Función polinómica, intervalo de partida 2, 5. Todo el mundo comprende a esta altura que un polinomio siempre es continuo y siempre es derivable. Por lo tanto, ya sabemos seguro que se cumplen las condiciones previas del teorema. Existirá un valor perteneciente al intervalo, ahora en nuestro caso sería el intervalo abierto 2, 5, donde la derivada de la función coincide con el cociente que antes hemos comentado. Si derivamos este polinomio, directamente la derivada de menos un medio por x al cuadrado vale menos x, la derivada de 5x vale 5 y la derivada de 2 vale 0. El teorema nos dice que si esa derivada, menos x más 5, la igualamos a la fracción que viene aquí indicada, siempre habrá un punto dentro del intervalo que cumpla esa igualdad. ¿Quién es f de 5? Pues la función evaluada en 5, en nuestro caso el valor 14,5. ¿Quién es f2? La función evaluada en 2, en nuestro caso sería la imagen de 2 que vale 10. Y en el denominador tenemos 5 menos 2. Si operamos, esa fracción queda 3 medios, o lo que es lo mismo, 1,5. Pues bien, puedo coger la derivada, menos x más 5, igualarlo a 3 medios y nos sale en este caso una ecuación de primer grado bastante sencillita, donde nos dice que el punto solución que predice el teorema de Lagrange sería el punto C minúscula igual a 3,5. Este valor, el 3,5, lo marco aquí en la gráfica con este recuadro de color azul, es un punto que está dentro del intervalo 2, 5. Fijaros lo que ocurre. Si por el punto C trazamos una recta tangente a la función que pase por C, repito, si por el punto C que predice el teorema de Lagrange trazamos una recta tangente a la función que pasa por C, esa recta va a ser paralela a la cuerda que une el inicio del intervalo en A con el fin del intervalo en B, que está marcado con este trazo rojo discontinuo. La recta tangente es paralela a la cuerda. Pero si yo amplío o modifico el intervalo de partida y ahora dejo A en el valor 2, pero B, su coordenada horizontal, pasa a ser 6, si uno A y B por este trazo rojo discontinuo, esto es lo que se llama una cuerda, el segmento que une dos puntos de una curva, desde A hasta B,
Si ahora aplico el teorema de Lagrange al intervalo 2, 6 y veo este recuadro en azul, el valor que predice el teorema sería c minúscula igual a 4. ¿Y qué ocurre nuevamente cuando en c, coordenada horizontal que vale 4, trazo una recta tangente a la función? Nuevamente ocurre que esa recta tangente a la función es paralela a la cuerda que une A con B. Es decir, la recta tangente es paralela a la recta que une el inicio del intervalo con el final del intervalo. Sigo ampliando la anchura de mi intervalo, llego a este punto donde ahora A sigue siendo coordenada horizontal 2, B coordenada horizontal 7, otra vez tengo una función continua en intervalo cerrado, derivable en intervalo abierto, puedo aplicar Lagrange, derivo, ahora la derivada la voy a igualar al factor 1 medio, que sale de evaluar la función en 7, evaluar la función en 2 y hacer el cociente que tenemos aquí en pantalla. Al resolver nos sale que el punto que predice el teorema de Lagrange, ahora su coordenada horizontal va a ser 4.5 y una vez más ocurre lo que veis en pantalla. Es muy importante entender geométricamente el teorema. La recta tangente a la función que pasa por 4.5 es paralela a la cuerda que une el inicio del intervalo con el final del intervalo. Estas dos líneas son completamente paralelas. Ya sabéis que si son paralelas tienen la misma pendiente. Si sigo modificando el intervalo, fijaros ahora lo que ocurre. He llegado a un intervalo donde la coordenada horizontal de A vale 2, la coordenada horizontal de B vale 8 y fijaros, la imagen de 2 vale 10, la imagen de 8 vale 10. Tengo una función que es continua y derivable y además la imagen en el inicio del intervalo coincide con la imagen en el final del intervalo. Las dos imágenes valen 10. ¿Qué ocurría cuando tenía una función continua y derivable en un intervalo cuyas imágenes de inicio y final coincidían? Que podía aplicar el teorema de Rolle. Por lo tanto, conclusión muy directa. Cuando las imágenes coinciden, el teorema de Lagrange se reduce al teorema de Rolle. Es decir, f evaluada en el punto B menos f evaluado en el punto A vale 0. Eso ocurre porque las imágenes de ambos puntos son la misma, 10 y 10. Cuando yo llevo este factor al numerador de la expresión de la derecha, tendría que f evaluada en 8 menos f evaluada en 2, como tiene la misma imagen, va a valer 0. Primera derivada igual a 0. Eso es lo que me decía el teorema de Rolle, que siempre encontraría un punto dentro del intervalo cuya primera derivada es igual a 0. Si las imágenes coinciden, el teorema de Lagrange se reduce al teorema de Rolle. Es como si el teorema de Rolle fuese un caso particular y el teorema de Lagrange fuese un caso más amplio. El teorema de Lagrange incluye al teorema de Rolle. Tendríamos la derivada menos x más 5 igual a 0. La solución, el valor c que estoy buscando es c igual a 5. Fijaros que entre el punto A de coordenada 2 horizontal y el punto B de coordenadas 8 horizontal, entre medias aparece un extremo relativo, en este caso un máximo. Como es un extremo relativo, la recta tangente a la función por ese punto es una recta tangente horizontal, su derivada vale 0. Por eso la derivada que predecía el teorema de Lagrange valía 0, por eso coincide con el teorema de Rolle. Podemos seguir ampliando y modificando nuestro intervalo como queramos. Por ejemplo, para terminar, si A sigue siendo 2 en su coordenada horizontal y B ahora vale 10 en su coordenada horizontal, nuevamente el teorema de Lagrange predice que habrá un valor dentro del intervalo que va desde 2 hasta 10 donde la derivada va a coincidir con esta fracción. El cociente de la diferencia de las imágenes partido la diferencia de las coordenadas horizontales. F de 10 menos f de 2 partido 10 menos 2. Eso valdría menos 1, igual a la derivada menos 1 y nos sale como punto de solución c igual a 6. Y si por el punto c igual a 6 de coordenada horizontal trazo una recta tangente a la función, nuevamente esa recta tangente será paralela a la cuerda que une el punto de inicio A con el punto de inicio B. Conclusión, el teorema de Lagrange incluye al teorema de Rolle. El teorema de Lagrange es un caso más general, mientras el teorema de Rolle es un caso más particular.
Y geométricamente, el teorema de Lagrange nos dice que siempre podemos encontrar un punto dentro del intervalo cuya recta tangente sea paralela a la cuerda que une el inicio y el final del intervalo. Teorema de Lagrange presentado a toda la clase de segundo de bachillerato. Un saludo.